los colores, esos que pintan días. ¿Dónde están los colores? Lánguida noche la esconde, apretando tu mano, sé bien que tú me conoces. Suena, por supuesto, de Chichito Cabral. La canción se llama Los Colores y es parte de su debut discográfico en el año 1983. O sea, es su debut solista a nivel discográfico. Es Pachimasa y Los Tocadores. Es un grupazo, es un tremendo Dream Team que conformaban, entre otros, Hugo y Osvaldo Fattoruso, El Dino, Jorge Finito Wingert, Rubén Rada, Julio Frade, entre tantos otros que habían sido congregados justamente por Chichito Cabral, una figura fermental. Este sábado pasado falleció Chichito Cabral, una figura enorme de la música popular uruguaya, un pulso rítmico de nuestro ADN musical. Chichito fue parte importantísima de El Quinto, o El Quinto Conjunto, como le decían en aquel momento, una pieza fundamental del Tótem, que él mismo de hecho bautizó. Sin embargo, participó además del registro de diversos proyectos musicales, desde Los Olimareños a Jorge Ganemire, de Pareceres a Gastón Ciarlo, El Dino, pasando incluso por Fernando Cabrera. Es bien claro la influencia enorme de Chichito Cabral del África, ¿no? O sea, si bien él tocaba candombe, lo que traducía a nivel de su tocada era un montón de otros géneros provenientes evidentemente del África, como este. Sin embargo, mucho antes de incorporarse a conjuntos locales, en el año 1961, Chichito viajó a Alemania. Lo habían convocado los Lecuona Cuban Boys para hacer una suplencia del bongocero. Tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita. Imagínense en aquel contexto cuando le invitan, cuando le llega la invitación de los Lecuona Cuban Boys, él agarró, armó el bolso rápidamente y empezó a preparar todo para viajar. Pero demoraron tanto los trámites del visado que cuando llegó a Hamburgo el grupo ya había partido de gira. Y Chichito se quedó por allá, logró establecer algún vínculo con distintos grupos y músicos que habían allí en esa zona. Y en esa misma época, en aquella ciudad, siempre contaba que terminó conociendo sin saberlo a los Beatles, mucho antes incluso que la Beatlemanía. 1, 2, 3, 4. En una vieja entrevista que le hiciera el propio Eduardo Darnoyans en mayo del año 1995 para la revista Podata, Chichito le contó que, aunque parezca mentira, vi a los Beatles en el Star Club. Iba a ver grupos de jazz y pensé que esos ingleses eran un grupo de jazz. Pero eran los Beatles. Claro, la Beatlemanía aún no existía y ellos estaban laburando en un pub de Hamburgo, en un sótano, como diríamos acá. Y la misma suerte tendría luego con los Stones. Él contaba una y otra vez que también en aquellos sótanos se cruzó con otros británicos, en este caso The Rolling Stones, quienes durante una prueba de sonido y para dotar de una nueva canción de un ritmo latino, lo vieron con su instrumento. Él siempre andaba de un lado al otro con los bongos porque no confiaba en ningún paraje donde dejarlo y le pidieron que improvisara desde el bongó para llegar a un resultado como este.
evidentemente Chichito Cabral no figura en los royalties de esta canción, ¿no? Pero él decía una y otra vez y cronológicamente coincidía que hubiera influido, que hubiera sugerido esta rítmica desde su bongó para la conformación entonces de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Chichito fue tocador, pero también fue compositor y cantante, y como les contaba en una entrevista para el especial de la Púa de colección del Chirca 1968 sobre el Quinto, ustedes saben que ese álbum, el Quinto no entró a grabarlo en un estudio formalmente, sino que fue un rejunte de un montón de piezas. De ahí, por ejemplo, complementaban parte de aquella publicación lo que habían sido los registros para tocar en playback en aquel programa que tenía Rubén Castillo, Discodromo, pero también en una sesión que se habían organizado para que el Quinto finalmente pudiera grabar. Habían entrado a un estudio, habían registrado algunas canciones, nunca terminaron de completar la totalidad del disco, o sea que el disco publicado, el único que existe de el Quinto, es aquel Circa 1968. En la confección de aquel programa, Chichito me confesó que él, de alguna manera, proyectaba y traducía lo que ganaba con el conjunto en camisas porque necesitaban estar bien pilchados. Hicimos 3 o 4 bailes que yo ganaba, me acuerdo, gané 90 pesos, un baile, seguro que eran 90 pesos, y yo sacaba la cuenta así, son 6 camisas. Se costaban las camisas a reventar, costaba 14 pesos, 15 pesos, ¿viste? Camisas. Yo sacaba ese cálculo, porque como nosotros teníamos que estar siempre bien vestiditos. En aquella placa discográfica que reunía registros para playback entonces de Discodromo y algunas otras canciones rescatadas de aquella inconclusa grabación, Chichito incluyó Don Pascual. Y según nos relató, la composición surgió a instancias del propio Mateo. ¿Qué hacer si con qué? Y crea un tema, nosotros nos matamos, vos también tenés que tratar de vivo. De la costa te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual. Tira la línea al agua, Don Pascual, y espera toda una tarde Don Pascual. Todo lo que dice es lo que pasó. De la costa te gritan Don Pascual, se va los que se van Don Pascual. De la costa te gritan, creo que termina por ahí. Tira la línea al agua Don Pascual. Ahí estaba Chichito entonces, incluso entonando algunos de los versos de este Don Pascual. Y si les parece, lo escuchamos entonces por el Quinto. Que el tiempo te dirá Don Pascual, si puedes tú pescar. De la costa te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar. Te gritan Don Pascual, se va lo que se va Don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar.
Ahí tenían entonces a Don Pascual, esta interpretación, esta composición de Chichito Cabral, en este caso, bueno, elevada por el conjunto El Quinto. Buenas noches, qué buen programa, Carlos. Hoy 16 de junio sería el cumpleaños de Macunaíma, gran divulgador de todo este cancionero. Un recuerdo para él. Saludos, me pone Vladimir, comunicándose con nosotros al 099-891-888. Ni que hablar, Macunaíma, no solamente divulgador, él fue parte de aquella escena fermental de todos estos años que estamos transitando. Ni que hablar que en la época del Quinto. De hecho, Macunaíma es la mirada externa que yo consulté en aquel momento para aquel especial del Chirca 1968. Mirá qué coincidencia enorme. Es verdad, había nacido el 16 de junio del año 1951, falleció en junio también del 2000, en el medio de la pandemia, sin los honores, sin el reconocimiento que, por supuesto, Atilio Pérez da Cunha, ese era su verdadero nombre, merecía. Gran abrazo a el Macunaíma, donde quieras que estés. Tira la línea al agua, don Pascual, y espera toda una tarde, don Pascual, que el tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú pescar. Seguimos repasando la obra entonces de Mario Chichito Cabral, falleció a los 89 años la madrugada del pasado sábado. Chichito era un bongocero y un conguero de temer, creador junto con Eduardo Mateo de El Toco, un toque de tambor, un toque de percusión bastante simple pero muy singular que marcaría varios temas del repertorio local. Y así lo explicaba el propio Fernando Cabrera en la Púa de Colección, este caso sobre Mateo Solo Bien se lamen, sobre lo que es la percusión de nosotros dos. Ahí toca el ritmo ese que se supone que él o Chichito Cabral, no se sabe, inventaron o le pusieron este nombre de Toco. Qué sencillo, y bien afro. Tira la línea al agua, don Pascual. Hace unos días en la pantalla de TV Ciudad evocaban también un especial que habían rodado con músicos en la ciudad, donde el propio Chichito Cabral recordaba cómo había sido la inspiración para llegar a Orejas, otra de sus grandes composiciones. Escuchemos lo que decía. Orejas, por ejemplo. 6 menos cuarto de la mañana, arranco, mi suegra me dice, mirá que el día está como muy precioso, ¿viste? Celeste, octubre. Arranco 6 menos cuarto de la mañana y me vengo para abajo. Dijo mi señora, digo, con unos bizcochos y unos mates, un café con leche que tomé, y mate no traje. Y agarré Magallanes de allá arriba, de 18, pasando en Paysandú, Magallanes para abajo, como digo yo. Y cuando llego a Boca, un perro divino, que ya lo conocía, divino Oreja, negro divino, y andaba por todos los pescadores y comía las carnadas. Y en vez de saludar al dueño, yo saludo al dueño del perro. Buen día, ¿no? Buen día. Si llegabas a las 8:30, 8 menos cuarto, decís buen día. Si fue de noche, decís buenas noches. El tipo no decía nada. ¿Está? Y un día y 2 días siempre lo sabía y nunca saludaba a nadie. Y el perro venía y nos festejaba, nos movía la core, andaba con nosotros. Y me enojé, agarré y le hice tema a Oreja. Sale el sol, se va confiado, a ver si pesca. Orejas se llama el perro que no festeja, y en su cuerpo color yodo de pescador. Pero después lo agarra el tote, es tin, tin, ya más rápido, y lo rada. Chichito Cabral contaba él mismo que estaba muy influenciado en aquel momento por Santana, pero en realidad él no había escuchado a Santana todavía antes de componer esta canción. Sin embargo, se dio como esa conjunción así, nadie sabe bien quién influyó a quién. Lo cierto es que incluso tiene hasta casi la misma progresión de acordes, esta canción que
que alguna de Santana. Años más tarde, tras la disolución del Quinto en el año 1970, Eduardo Uceta sugiere a Rubén Rada continuar de alguna manera el legado de aquella agrupación y comienzan a dar forma a Totem, un sexteto que tenía entre sus filas además a Enrique Rey en la primera guitarra, a Roberto Galetti en la batería, a un adolescente, Daniel Lobito Lagarde en el bajo y por supuesto a Mario Chichito Cabral. Sus primeros ensayos se dieron a fines de los 70 y las primeras actuaciones públicas comenzarían en enero del año 1971. Chichito, de hecho, es quien bautiza aquella agrupación como Totem, Todos Tenemos Música, un título que llevaría también su álbum debut. Y en el 72 publican Descarga, donde en el surco 2 se alistaba justamente esta canción, Orejas. Escuchemos la versión que años más tarde regrabaría el propio Chichito Cabral, esta vez con su propia voz. Sale el sol, se va confiado a ver si pesca. Orejas se llama el perro que lo festeja y en su cuerpo color yodo de pescador. Amigos, boliche y vino, pez de color. Pasa el tiempo para unos, pero él sí sabe. En aguas no muy profundas hay ilusión y en su cuerpo color yodo. Me apunta Antonio Ladra por aquí, por la mensajería, dice, tocaba también con el quinteto del Hot Club, la Alianza Francesa, por supuesto. Chichito era una figura totalmente inquieta que andaba de un escenario a otro tratando de sumar, tratando de aportar también. Bueno, obviamente con aquel conjunto, con el Totem, un año más tarde, él vuelve a grabar, él vuelve a componer también un tema, y de hecho es un tema que compone para sus dos hijos, para Victoria y para Federico, se llama Corrupción. A lo largo de tantas décadas de música en distintos registros, Chichito ejecuta las congas, los bongos, los timbales, las maderas, el güiro, el chequeré, las llaves, el tambor, piano, el vaso elija, el cencerro y diversos instrumentos de percusión. Escuchémoslo. Ahora sí. Como les contaba, una década después de haber dejado su trabajo
de haberse disuelto. De hecho, el Tótem, él comienza su carrera en solitario y es que graba su primera placa. Pero luego el Tótem, hay todo un pasaje, él se incorpora a los Moonlight y poco después incluso es parte de Gula Matari. Escuchemos Upa Nega de Chichito Cabral. Upa Nega, haz el favor, prende la vela. Upa Nega, haz el favor, prende la vela. No se puede comparar los negros de mi ciudad. No se puede comparar, que el color viene de lejos. Y eso no lo lleva el viento. Entre otras cosas, en el año 1984, o sea que un año después de haber debutado como solista discográficamente, fue uno de los pocos músicos convocados por el dúo Los Olimareños. Lo repasamos cuando hicimos aquel programa especial sobre aquel concierto, para justamente aquel concierto de regreso en el Estadio Centenario. Y a pesar de la lluvia y de las condiciones en las que tocaban, así es como suenan los bongó en aquella Ya Comienza de El Sabalero que Pepe y Braulio versionaban entonces para aquel enorme espectáculo del Estadio Centenario. Callecita de adoquines te harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de ese sur montevideano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Y a pesar de que le gustaban mucho los tambores, él no había nacido en Barrio Sur, ni tampoco en Palermo, ni tampoco en El Cordón. Él había nacido en El Cerrito y muy tempranamente se había mudado para La Mondiola. Pero el contacto de Chichito Cabral con los tambores es prácticamente desde la infancia. Recuerdo muchísimo el último encuentro con Chichito Cabral en junio del 2010, durante precisamente el Mundial que se jugaba en Sudáfrica. Tuve la oportunidad de reunir un montón de horas de grabación para filmar buena parte de aquellos especiales de La Púa de Colección. Y él ya estaba alejado de la música, con algunos problemas de salud incluso. Su compañera Chimasa no estaba segura del encuentro y temía que el recuerdo le causara, por supuesto, una sobreexcitación o una angustia incluso. Y de plano me dijo que él no estaba para tocar los tambores ni los bongos. Sin embargo, luego de escuchar alguna de las canciones con los auriculares puestos, le acercamos el instrumento y sus manos se movían prácticamente solas. Les comparto el momento en el que recreamos el tema de Urbano Moraes, Yo volveré por ti. Ahí está la latinez, la alegría. El tipo igual, sigue, está contento, ¿eh? Te lo está diciendo la música. Yo volveré por ti, yo volveré por ti. Cuando yo vuelva no habrá dolor, solo llamarás la realidad. Pasa tu juicio, se morirá. Urbano dice, yo volveré por ti, yo volveré por ti. Después dice, yo estaré y tú no estarás. Es la mejor manera de ser. Entonces es como un conformismo de algo que termina. Por lo general punteaba yo, pero salió con ese punteo, a mí me dejó asombrado, ¿no? Se voz eso. Yo volveré por ti, yo volveré por ti. Cuando estés en mí te das cuenta que no es así, que eso no cuenta. Yo no estaré para soportarte. Tendrás que quedar para
hermanos de Luis. Ahí está Rada, Guaracha, Ozón. Hoy, recuerdo hasta hoy la emoción de Chichito Cabral en ese momento, termina lagrimeando, obviamente, porque la música lo había conectado con un pasado que era muy remoto para él. Y viendo las imágenes veo un montón de figuras enormes de la música uruguaya que ya no están. El propio Macunaíma, estaba también Walter Cambón, primera guitarra entonces de aquel conjunto, tampoco Chichito Cabral. Los últimos años de Chichito fueron muy duros. Mario era papá de Plef, de Federico Cabral, el artista urbano asesinado en el 2019 en Punta Gorda, al que distintos músicos le dedicaron versos. Larvanoa Carrero le dedicó una canción y también el músico uruguayo Fernando Cabrera le dedicó la canción Felipe Plef. Con esta es que nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Nos reencontramos mañana con La Música Me Llueve. Gracias. En minutos está llegando aquí, entonces casi mañana. Felipe Plef, Fernando Cabrera. Salud, Chichito. Un vetusto gaga alimentado de odio que compró mano dura y campaña de miedo con disparo perfecto le dio paz y a la muerte a este hermoso colega de la pluma en el muro y el pincel en las casas de las calles del pueblo y la bala que sale del buraco del arma se le clava al costado de la frente y el cuadro queda mal terminado. Bicicleta y mochila a la sombra del muro de la casa vecina donde vive un anciano recetado con odio y campañas de miedo que el político inepto vomitó irresponsable el gatillo en el dedo.